Acompañan a Mariano Barrio en Unas cuantas verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. En Experta Seguros, combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, el respaldo y confianza que buscas. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar/SSN. 0800-666-8400. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. El sábado 6 de junio, asesórate con un escribano y protege tu vivienda sin costo. Te esperamos en Uspallata 3160 de 10 a 13 en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Parque Patricios. Más info en cuidalotuyo.org o en Instagram @Colegio Escribanos Cava. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 160 años al servicio de la comunidad. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud.
No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé a Argentina, te quiero ver grande.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenos días, día soleado todo el día. Hoy va a estar con sol, pero con frío. En este momento hacen 9 grados 2 de temperatura. No está tan frío como en los últimos días, pero hace fresco saliendo a la calle. Así que pulvercito, saquito, campera y demás. Todo el día bastante lindo, bastante agradable el clima. Y bueno, arrancamos el viernes, ¿no? El último día de la semana. Con mucha información, con muchísimos temas. El tema preponderante, por supuesto, es el tema que nos habla de la inflación, ¿no? El gobierno respiró aliviado por primera vez en 11 meses, después de 11 meses consecutivos de suba de inflación. Respiró aliviado porque tiene un 2,6% de inflación en abril, porque, bueno, sin embargo, en 12 meses, en 10 meses, de todas maneras acumula una inflación de 32,4%. En lo que va del año ya tiene 12,3%, ya superó la previsión que tenía el presupuesto nacional del 2026, ya es el primer incumplimiento del presupuesto, ¿no? El presupuesto hablaba de 10,1% en todo el año, hablaba de una inflación que a 10,1 ya estamos con 4 meses recorridos en 12,3%, con lo cual esto proyectado va a llegar claramente por encima del 20% y estamos en la inflación que dejó, por ejemplo, Mauricio Macri en el año 2019, o lo que dejó Cristina Kirchner también en el año 2015, ¿no? O sea, como dato, no es un éxito esto, es un alivio. Alivio es diferente a un logro, ¿no? Alivio es que por lo menos no siguió subiendo la inflación, ¿no? Porque después el propio presidente hizo declaraciones en distintos medios oficialistas. Primero, la emprendió, como siempre, contra los periodistas. Somos los culpables de todo, prácticamente. Incluso volvió a sentar la sospecha de la corrupción en el periodismo. A lo mejor tiene más información que nosotros, ¿no? A lo mejor tendría que dar la información que tiene específicamente, en vez de decir, bueno, los periodistas son ensobrados, señalar cuáles periodistas son ensobrados, y a lo mejor nos encontramos con periodistas ensobrados por el gobierno. Entonces, si el presidente tiene tan buena información, estaría obligado a darla en la justicia y demostrarlo con hechos y con pruebas, ¿no? Por ahora eso no releva a Manuel Adorni, su jefe de gabinete, de presentar todas las pruebas de que no se enriqueció ilícitamente, porque acá los únicos que parecen incrementar su patrimonio, los periodistas no sabemos, tal vez algunos sí, pero lo que está claro que quienes lo incrementan son los funcionarios, Manuel Adorni, Francisco Adorni, que ya están denunciados en la justicia y están siendo investigados por un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Entonces, la manera que tiene Milei de contrarrestar esas denuncias, que sabe que lo ponen incómodo, que sabe que ahí va a perder de manera contundente, entonces es culpar a los periodistas del mismo pecado, ¿no? Claro, al no poder defender con criterio, con información y con elementos reales a sus propios funcionarios, y acá viene lo más grave, porque al defender tanto a sus funcionarios como Manuel Adorni y Francisco Adorni, no hace más que despertar la sospecha que se está defendiendo él mismo y a su hermana y a su entorno, ¿no? Hay que investigar ahora qué pasa con Milei, qué pasa con la hermana, los movimientos bancarios, podríamos investigar también qué pasa con Santiago Caputo, es decir, porque si lo hizo uno en el gobierno y todos participan del mismo gobierno, si uno cobra sobresueldos, supongamos, y se demuestra, bueno, hay que investigar a todos, porque puede ser que sea un modus operandi, no es creíble que solamente un funcionario cobre sobresueldos, o que solamente un funcionario cobre coimas, o que solamente un funcionario haya recibido dinero en las cuentas cripto, ¿no? Que se están investigando para Manuel Adorni y que ya arrojaron un paso por distintas cuentas cripto por $120.000, ¿no? Y entonces, claro, tal vez algunos otros funcionarios no se compraron departamentos, no se compraron casas. Esa fue la chapucería de Manuel Adorni, ¿no? La ineptitud, la falta de experiencia, porque por lo general
los corruptos tratan de esconder el dinero, porque saben que ese dinero no lo pueden mostrar, ¿no? Bueno, entonces habrá que ver, hay novedades en la causa de Manuel Adorni, vamos a comentar algo de eso, porque después de todas las apariciones de distintos testigos con distintas fuentes de dinero, distintos pagos sospechosos, ya el fiscal Gerardo Policita va a emitirle a los abogados de Manuel Adorni, léase Matías Ledesma, que se conoció que Matías Ledesma también es abogado de la familia del jubilado, por el cual pasaron millones de dólares o $1 millón por una cuenta cripto justamente vinculada al negocio de la criptomoneda Libra. Atención con esto, ¿no? Porque Matías Ledesma es abogado de la familia de una persona que recibió dinero de Hayden Davis por una cuenta cripto. Es más que sospechoso. Eso, a ver, hay alrededor de 70.000 abogados matriculados en la ciudad de Buenos Aires. Justamente fue elegir al que estaba con la cuenta cripto. Pero decíamos además que la causa va a traer una novedad, que le van a mandar a los abogados de Adorni un requerimiento para que Manuel Adorni justifique el crecimiento de su patrimonio, ¿no? Este requerimiento es un requerimiento que es una oportunidad que se le da a Manuel Adorni de defenderse y de decirle, bueno, a ver, descubrimos todo esto, mandanos en un plazo que se determinará en su momento, que todavía no se conoce, la declaración jurada o la justificación de los bienes. Y ahí viene la declaración jurada, porque justificar los bienes es justamente hacer una declaración jurada. Ahora, además de la declaración jurada, de poner la foto con los departamentos, sumó 2 propiedades inmobiliarias, una casa en Indio Cuá, un departamento en Caballito, va a tener que justificar el movimiento de los fondos que encontró el juzgado, ¿no? Porque no solamente está el precio que pagó por cada departamento, las hipotecas que contrajo por todos los departamentos, sino que Policita también tiene el manejo de plata, manejo de dinero en negro, demostrado con documentos por otros testigos. Entonces ahí se le va a complicar, ¿no? Porque es raro, muy raro, que un funcionario en 2 años compre 2 propiedades, ¿no? Con un sueldo de 3 millones de pesos. Pero bueno, ponele que lo pueda justificar porque la mujer gana mucho, o porque cobró una herencia, o porque le prestó plata al hermano, o porque le prestó plata a la tía. Ponele que eso lo pueda justificar. Ahora, además de la compra de 2 departamentos y de un Jeep Compass, que es un auto de alta gama, además de eso hay viajes, hay gastos, hay viajes a Aruba, viajes a Punta del Este, viajes a Yauyao, viajes al Caribe, viajes a todos lados, ¿no? Viajes a España de la mujer, por ejemplo, con 6 amigas a las que invitó. Habría que preguntar, a ver, yo voy a decir algo que no lo digo porque sí, habría que preguntar, si yo fuera el fiscal Gerardo Policita, preguntaría si el viaje de la mujer a Aruba estuvo relacionado con la compra de alguna propiedad. Yo lo preguntaría, o preguntaría a España, mandaría exhortos, preguntaría, porque no vaya a ser cosa que a lo mejor haya viajado por algún tema especial, ¿no? Pero bueno, esto no lo sé, yo lo preguntaría, estaría en condiciones de preguntarlo. Pero Policita le va a mandar esa oportunidad para que pueda justificar sus bienes y de ese modo Manuel Adorni pueda quedar relevado de toda la responsabilidad. A lo mejor si lo justifica, dice, bueno, no hay elementos para, pedirle indagatoria, pero si no lo justifica, o si esa declaración jurada no puede, justificar de una manera fehaciente el incremento patrimonial de alrededor de $1 millón, por lo que hasta ahora se sabe, porque no sabemos si hay más, si no se puede, entonces va a llamar Gerardo Policita a indagatoria. Este es el paso previo, o sea, mostrame vos cómo lo justificaste, si me gusta lo que me mostrás, bueno, se seguirá la investigación, continuará todo, pero por ahora no hay elementos para llamar indagatoria. Pero si no nos gusta, los vamos a llamar indagatoria. Este es el mensaje que transmitió el juzgado, la fiscalía, mejor dicho, de Gerardo Policita, con lo cual Adorni va a tener que mostrar a la brevedad
esa declaración indagatoria que le pedía a Patricia Bullrich que muestra la brevedad, pero ahora ya no se lo pide Patricia Bullrich, se lo pide el fiscal Gerardo Polichita. Atención con esto, ¿no? Porque lo que pidió Patricia Bullrich desató un escándalo en el gobierno. Hoy Karina Milei está de punta contra Patricia Bullrich. Por supuesto que hay un vacío político que le han hecho a Patricia Bullrich. La obligan a Patricia Bullrich a aprobar leyes que son imposibles de probar, como por ejemplo la eliminación de las PASO. Hasta ahora no ha podido darles buenas noticias en el Senado. Lo más probable es que puedan votar una ley que no elimine las PASO, pero que las torne no obligatorias para los ciudadanos, pero sí obligatorias para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no hay número para eliminar las PASO ni para decretar la no obligatoriedad para los partidos políticos. Pero es posible, y diría que hoy casi es una certeza, que tal vez cuando voten la ley laboral salga una reforma en las PASO para que el elector tenga la posibilidad de ir o no ir, ¿no? O sea, si vos querés ir, vas. Si no querés ir, no vas. Tal vez previamente se vaya a un sistema mediante el cual el que va a votar tiene que anotarse en un registro, tal vez por internet. A lo mejor llenás un registro por internet en la Cámara Nacional Electoral. Si usted quiere ir a votar, clique acá. ¡Plim! Cliqueás y ya apareces en el padrón para ir a votar. Pero las PASO van a seguir existiendo. Y esto pone muy nervioso al gobierno, porque Javier Milei necesita que no haya PASO para que el resto de la oposición no pueda ordenarse, no pueda armarse en frentes electorales poderosos que hagan una PASO enfrente y que generen una expectativa y que además generen una encuesta previa que sea desfavorable al gobierno. A ver, ¿cómo funcionan las PASO? Las PASO es muy interesante el tema, porque las PASO funcionan también desde un punto de vista psicológico para condicionar el votante en las generales, ¿no? Porque imaginemos un escenario donde Milei en las PASO saca un 38%. Vamos a ponerle que le vaya un poco mejor que su núcleo duro, ¿no? Pero en el peronismo vos tenés 3 candidatos que van a una PASO y que en conjunto sacan un 40%, y tenés a lo mejor una fuerza de la oposición de centro que en conjunto sacan un 25% y logran logran un éxito electoral, un hecho importante. ¿Qué pasa? Ese 25% de la fuerza que viene ascendiendo y que da el batacazo puede generar una expectativa tal que, ante la perspectiva de que pueda ganar el peronismo, muchos votantes de Milei en la general voten a esa fuerza y esa fuerza pase del 20% al 30% o al 35% y sea la que vaya al balotaje contra el peronismo, ¿no? Funcionan también de esa manera. A eso es lo que le teme Javier Milei, a que en una PASO se revelan las debilidades y las fortalezas de todos, ¿no? Para Milei sacar un 38-35% sería poco, porque él viene de ganar con el 56% un balotaje y viene de tener encuestas que aseguraban que iba a tener un 50% de intención de voto, con lo cual si saca 35%, la lectura sería Milei se pincha. Ahora, una fuerza de centro recién conformada que saca 20 puntos y que además tiene un candidato decente, potable, que dice cosas inteligentes, puede ser percibida por la sociedad como la fuerza política ascendente, la fuerza política que más posibilidades tiene de ganarle al peronismo. Entonces puede haber un corrimiento de ese voto de Milei hacia una fuerza de centro. Esto pasa en política, pasa en las PASO. Las PASO generan un efecto exitista, generan un efecto, digamos, de difusión de una encuesta, una gran encuesta, que luego se transforma en un voto útil. ¿Cuál es el voto más útil que tengo para ganarle a? ¿No? Y eso es muy importante, tiene un efecto psicológico importante. A ese efecto le teme Javier Milei. Imaginemos, ni hablar, si Milei saca menos en una PASO que una fuerza de centro. Ya en la general Milei termina de desaparecer porque la gente va a votar al voto útil, ¿no? Es decir, la mitad de los seguidores de Milei dejarían a Milei y se irían con la fuerza del centro y esa fuerza por ahí podría competir o ganarle incluso al peronismo en primera vuelta.
Bueno, estos son todos los temas que están en juego. Por eso Milei quiere erradicar las PASO, ¿no? Porque no quiere que haya un frente que aparezca con expectativa de plantarse entre él y el populismo de izquierda, léase peronismo, léase Frente para la Victoria o Unidad por la Patria, ¿no? Unión por la Patria. Entonces, ahí está el tema, pero Bullrich ya le dijo que justamente los diputados de la oposición dialoguista y los diputados del peronismo no le quieren conceder eso a Javier Milei porque saben que puede pasar este efecto, ¿no? Porque cuentan con este efecto y quieren contar con la herramienta para poder condicionar las elecciones y generar un voto útil en la elección general. Pero además poder dirimir sus internas y sus liderazgos, que de otra manera no lo podrían dirimir. Si no, veamos la elección del 2025, en donde no hubo paso y entonces hubo un montón de fuerzas de centro-derecha que se presentaron solas, porque acá también viene la poca inteligencia, ¿no?, que tiene el político muchas veces, de decir, en vez de presentarnos solos, unámonos, hagamos aunque sea una lista, tiremos a la moneda quién va primero, va segundo, tercero, si no tenemos la manera de saber quién es el más popular, pero vayamos todos juntos. Y así sacamos 3, 4 diputados. Bueno, los de centro, en las elecciones del 2025, fueron muy poco inteligentes. Las fuerzas de centro realmente fueron extremadamente bobas y no se dieron cuenta del juego. Ir todos separados les generó que ninguno entrara. Se los avisé en miles de reuniones, les avisé este fenómeno, que esto podía ocurrir, y ocurrió. Dije, miren, si van todos separados, ninguno va a salir diputado. Si van todos juntos, por ahí pueden sacar 3 diputados en Capital, 5 o 10 diputados en Provincia de Buenos Aires, porque ir juntos tiene un efecto importante en política, ¿no? Unificar el voto, generar un polo que genere expectativas. Si vas todos separados, nadie genera expectativas, por lo tanto el voto se corre hacia los extremos, ¿no? La gente que dice, no, a esto yo no lo voto porque no saca nada, vota al kirchnerismo, o si es de derecha, dice, no, como no saca nada, voto a Milei. O sea, la oposición real jugó para Milei o jugó para el kirchnerismo. Bueno, ahora hay alivio por la baja de la inflación. 2,6% fue en el mes de abril, acumuló un 12,3% en lo que va del año. El gobierno no puede mostrar un cumplimiento en el presupuesto nacional, que era del 10,1%. Acumuló en 12 meses 32,4%, sigue siendo una inflación muy alta. Bueno, las previsiones privadas y del gobierno también dicen que la inflación puede ir bajando de a 1 o 2 décimas de aquí a fin de año, ¿no? Es decir, ponele 2,6% fue en abril, puede ser 2,3% en mayo, 2,2% en junio, 2,1% en julio, 2% en agosto, 1,9%. Bueno, en fin, puede ir bajando. Esta es la expectativa y lo que dice el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Ahora, esta expectativa, recordemos que muchas veces ha fallado. De hecho, falló justamente desde mayo del año pasado. Se decía que la inflación iba a ir bajando a partir de mayo, con lo cual iba a empezar este año con un número que empezara en 1 en enero, y más allá de eso, todo lo contrario, empezó con 2 y 2,5 y 2,6 y 2,7, hasta que llegó a 3,4 en el mes de marzo, ¿no? Con lo cual el REM tampoco es muy confiable. ¿Qué es lo que más subió para hacer un relevamiento, ¿no?, de la inflación? Transporte 4,4%, educación 4,2%, comunicación 4,1%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,5%, prendas de vestir y calzados 3,2%, equipamiento y mantenimiento del hogar 2,9%, restaurantes y hoteles 2,6%. Eso es lo que más o menos está en el nivel justamente de la inflación, ¿no? A ver, vamos a ver, nivel general 2,6%, equipamiento, mantenimiento del hogar 2,9%, hostales y restaurantes 2,6%, salud 2,5%, bienes y servicios varios 2,4%, bebidas alcohólicas 1,9%,
Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,5%. Y acá está la clave de por qué bajó la inflación. Recreación y cultura, un 1%. La clave de por qué no bajó la inflación es que bajaron los alimentos, por lo menos no siguieron subiendo, y sobre todo la carne, ¿no? Así que esa es la buena noticia del gobierno. La mala se encargó el propio Milei de decirla, ¿no? Los salarios no le ganan la inflación, hay una sensación de malestar, hay una sensación de caída de la actividad. Lo dijo en un video de ayer, el propio Milei, y dijo, bueno, pero que esto era lo único posible porque lo otro, el kirchnerismo, hubiera sido un desastre, ¿no? Pero Milei sabe que a este dato de la inflación hay que sopesarlo con los datos de la actividad, con la crisis de Adorni, con la crisis de las universidades. Por lo tanto, la caída en la imagen que ha sufrido Javier Milei y Adorni, por supuesto, no se va a revertir en poco tiempo. Tal vez no alcance a revertirla de aquí al 2027. Por eso también la preocupación del gobierno. Más allá de que la inflación baje, hay muchos temas que ya la gente, digamos, ya tiene en cuenta hacia el futuro. Perdió el trabajo, gana menos plata, los salarios no le alcanzan, no llegó a fin de mes. Todos esos factores hacen que este dato de la inflación no sea tan alentador como en principio podría haber sido en otras situaciones, ¿no? Bueno, son las 8:35 minutos, 9 grados 5 la temperatura. Nos vamos a la primera pausa de unas cuantas verdades. Vamos la radio. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. to the hip hop, the hip it to the hip hop, and you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CAXN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend.
8:38 minutos, la temperatura 8 grados 6. Ayer Milei, después de conocer los datos de inflación, que dijo que bueno, era un alivio, pero que no iba a estar tranquilo hasta que no llegue a cero. También reconoció que la gente está mal, que la gente sufre el freno de la economía, la parálisis, que cayó el salario real y que hubo un pico de inflación. Pero dijo, esto de todas maneras, entre este modelo y el kirchnerismo, estamos mucho mejor con este, porque con el kirchnerismo hubiera sido un desastre. Ahora vamos a hablar con un economista, que ya lo tenemos en línea, pero antes queremos escuchar estos 20 segundos de Javier Milei para poder introducir la charla con Diego Giacomini. A ver, ¿qué decía Milei ayer después de conocer la inflación? Entonces yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad, que entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real, entiendo que la gente se sienta mal porque eso estuvo asociado a una alta tasa de inflación. Pero el escenario alternativo, el mundo, es decir, una de las cosas que pasa cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda. Bueno, ahí está. Dijo que si hubiéramos ido por el kirchnerismo hubiera sido, bueno, no me animo a decirlo, ¿no? Pero dijo una reverenda M. Bueno, vamos a hablar con Diego Giacomini, economista liberal, profesor de la Universidad de Economía, consultor también de empresas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, te molestábamos para hablar de inflación, pero bueno, arrancamos con esta frase de ayer, calentita, de Javier Milei, ¿no? Acá está admitiendo que todas las variables de la economía prácticamente han sido un fracaso, pero peor hubiera sido el kirchnerismo, ¿o me equivoco? A ver, lo primero que hay que decir, que como buen político de raza que es Javier Gerardo Milei, casta dura, rancia, se quiere liberar de culpas cuando son los resultados responsabilidad de él. ¿Qué quiero decir? Dice, primero, bueno, subió la inflación, tenemos hace 10 meses que sube la inflación y ahora esto es un alivio, pero a mí no me gusta. Y después dice, y la economía se frenó. La inflación subió durante 10 meses, más que duplicándose, pasando de mayo 2025, 1.4, si no me falla la memoria, sí, a 3.4 en marzo pasado, porque él, que es el que hace la política monetaria de Argentina, expandió la base monetaria a 2 dígitos en términos reales y permitió que los bancos expandieran M1, M2 y M3 a 2 dígitos reales entre junio del 2024 y julio del 2025. ¿Ok? El resultado es que posteriormente la inflación, debido a la expansión monetaria que él hizo y que él permitió, subió 10 meses. Ahora bien, como resultado de eso, ¿él qué hizo? Empezó a aplicar después una política monetaria muy contractiva, o sea, se fue de Boca a River, de blanco a negro, reduciendo todos los agregados monetarios muy fuertemente en términos reales, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y sigue en mayo, o sea, estuvo primero 13 meses de política mega expansiva y después ya va 9 de mega contractiva. Y su política mega contractiva, que la tuvo que aplicar porque generó inflación, es la que para la economía. Claro. Ahora, la expansión monetaria tarda un tiempo en traducirse en inflación y también tarda un tiempo en frenar la inflación, ¿no? Ahora, ¿la expansión monetaria o la contracción monetaria tiene efectos inmediatos o tiene efectos a largo plazo, a mediano plazo, a 4, 5, 6 meses? Bueno, acá empieza otro tema que es todavía más importante. A ver. Cuando Javier Milei le pone números fijos a los resultados de política monetaria, para variar, solamente muestra que tiene los conceptos prendidos con alambres, porque no hay dos experiencias iguales en relación a
la política monetaria y los resultados. ¿Por qué? Porque los agentes económicos cambian, el mercado cambia y ni siquiera son los mismos agentes económicos. O sea, para variar, actúa pensando con promedios simples de anteriores experiencias históricas, cuando en realidad, de acá para adelante, las cosas van a ser diferentes. Ahora, lo que hay que tener bien en cuenta acá es que sí tardan, pero fíjate que la inflación recién pudo bajar de 3.4 a 2.6 después de, escuchá, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Son 7 meses de apreciación cambiaria artificial, son 7 meses de abaratar a los garrotazos el dólar. O sea, bajar el dólar a los palos, digamos. Claro, para ver si baja la inflación. ¿Qué quiero decir? Yo creo, y lo vengo anticipando, lo he conversado con vos, que hay chances que la inflación baje un poco más. O sea, de 2.6, no, invento los números, son solamente indicativos. Sí. A 2.6, a 2.3, a 2, no sé, a 1.8. Ahora, eso va a ser así mientras que él logre seguir manteniendo el tipo de cambio artificialmente barato. Ajá. El día que el tipo de cambio se mueva para arriba, la inflación va a volver a adoptar más adelante en el tiempo una trayectoria en forma de U como la que ha tenido en el último año. Exacto. Y ahora bien, claro. Y te cierro, ¿cuál es el problema de Javier Milei? Que dije que se olvida. Para los resultados de política monetaria, para que sean más rápidos y más contundentes, ¿qué quiero decir? Si vos bajás la inflación, haces política monetaria contractiva, vas a lograr que baje la inflación más rápido, más fuerte y con menos costos en la economía cuanto más reputación y credibilidad tengas. Como Javier Milei ha destrozado por mala praxis su reputación y credibilidad, necesita generar más recesión para ver si tiene chance de que la inflación baje algo. Y lo vas a ver en un segundo y cierro y me preguntas lo que querés. Sí. Él necesita que haya más argentinos, que sus flujos les vaya mal para escupir dólares y que con esos dólares paguen gasto corriente porque les va mal, y necesita que los argentinos tengan menos capacidad de ahorro con los flujos para que con los pesos que generen menos pesos y puedan comprar menos dólares. O sea, necesita que los argentinos escupan más dólares y compren menos dólares para mantener el dólar planchado y tratar de que la inflación siga bajando. Y eso se logra con recesión. Claro, y ahí ese era el punto, el mismo, digamos, motivo por el cual baja la inflación si es que hay una contracción monetaria. No es el mismo motivo por el cual se paraliza la economía. Sin ir más lejos, la resolución administrativa 2020 del jefe de gabinete hace unos días, el lunes, salió publicada, que baja el gasto 2,5 billones de pesos porque se le cae la recaudación y esa baja del gasto también va a ser recesiva seguramente porque hay mucha gente que no va a cobrar, porque se cortan las cadenas de pago, porque tiene una deuda flotante de 5,6 o 6 billones de pesos. Entonces, ese mismo motivo no es el que genera mayor parálisis y mayor desempleo, y menor consumo, y los negocios cierran y tiene esos efectos, porque por un lado vestimos un santo y desvestimos a otro, ¿no? En el corto plazo, la política monetaria tiene efectos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corto plazo, modificar la cantidad de dinero afecta el nivel de actividad, afecta la tasa de empleo o de desempleo, afecta a los salarios. Javier Milei es el padre de la recesión actual, es el padre de la estanflación actual, ¿ok? Y necesita profundizar la recesión para poder extender en el tiempo su política desinflacionaria que utiliza el tipo de cambio
para ver si tiene chances de bajar un poco la inflación más adelante durante los próximos 3, 4, 5, 6 meses. Es que fue Ahora su sí. principal promesa electoral, por eso, ¿no? No, su principal promesa electoral fueron dos totalmente diferentes que desde el comienzo de su gobierno empezó a perder reputación y credibilidad porque mintió. Javier Milei, como todo político de raza, es un mentiroso compulsivo. Él prometió dolarizar y él prometió que el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta. Esas son las dos principales promesas. Exacto, de campaña. pero era Y- para bajar la inflación, claro, sí, entiendo. Y también prometió la destrucción del Banco Central, la demolición del Banco Central. Es más, iba a haber que es una... parte de la dolarización. Claro, Eso. claro. Entonces, y vos fíjate que hizo lo opuesto, porque para dolarizar necesitaba, por eso todos los economistas al principio del gobierno creían en él y proyectaban dólar elevado. ¿Por qué? Porque vos para dolarizar necesitabas que el tipo de cambio fuera para arriba. Y fíjate lo que hizo, exactamente lo opuesto. No solo mintió con lo opuesto, porque en lugar de dolarizar, que necesitabas un tipo de cambio que fuera para arriba, terminó apostando a la sobreapreciación del peso y al abaratamiento artificial del dólar, totalmente desalineados con los microfundamentos de las empresas. Ahora Por bien- eso cierran y quiebran. Ahora viene otro tema, claro. Por un lado, eso tiene un efecto de cierre de empresas y de quebranto de empresas, pero por otro lado favoreció el sector que él quería favorecer, me parece, o que el Toto Caputo quería favorecer, porque el dólar barato con carry trade era un negocio bárbaro para unos sectores de la economía que hasta el propio Caputo le decía a los ruralistas, hagan carry trade, ¿no? Con dólar barato, tasas altas en pesos, y este fue también, supongo yo, creo, te lo estoy preguntando, este fue también el motivo de esa expansión monetaria inicial, ¿no? Pagar los intereses del carry trade. ¿Está bien lo que digo? Sí, está bien, pero esto es muy interesante tu pregunta, Mariano. ¿Por qué? Porque acá podemos ver lo malo que es el programa económico de Javier Milei. Porque para favorecer al sector agroexportador, para favorecer al sector de oil and gas, para favorecer a las minas y canteras, no hay que hacer pelota a todos los demás sectores de la economía. Está ¿Por claro, exacto. ¿Por qué? Porque a oil and gas, que es exportador, a minas y canteras, que es exportador, al sector agroexportador, a los tres sectores también le conviene un tipo de cambio más alto del que está hoy en día. Y claro. Porque son exportadores. Con lo cual, aparte, apreciar el tipo de cambio, sobreapreciar el tipo de cambio y hacer bolsa a todos los demás, no es para favorecer esos tres sectores, es porque eligieron una metodología para bajar la inflación equivocada. Y otra manera de ver que este plan económico es muy malo. Pero no era también un Es negocio que- para los sectores de las finanzas que hacen carry trade, invierten en pesos con tasa alta y con un dólar barato le ganan al dólar. ¿No había algo de eso? A ese es el único sector que le conviene. Claro. Al sector financiero. Ahora bien, Toto Caputo. guarda. Toto Caputo está en ese juego, todos sus amigos. Exacto. Pero ahora, ojo, porque el carry trade, en su esencia, su mera existencia, ¿qué es el carry trade? Ganar tasa de interés En pesos. extraordinaria en dólares, ese es el objetivo, pero de vehiculizar esa ganancia a partir de una tasa de interés en pesos mientras el dólar está quieto y llegar un Exacto. momento y pasarse al dólar. ¿Qué quiero decir? Claro. El carry trade en su esencia, adentro suyo, tiene a futuro asegurado Una demanda de dólar. pasarse a dólar, Claro. desequilibrio cambiario con exceso de demanda de dólares, desequilibrio monetario con exceso de oferta. O sea, Y la pregunta es cuándo ocurre eso, ¿no? La pregunta es cuándo se apaga la música y van todos a correr a la silla, ¿no? Bueno, mirá, yo creo sinceramente que extrapolar la situación cambiaria de hoy en día a toda la segunda parte de este año y el verano del 2027 es un error.
¿Ok? Entonces, en algún momento van a resurgir las tensiones cambiarias, en algún momento, probablemente, de ese momento temporal que menciono, no puedo saber exactamente el timing, no puedo saber tampoco la envergadura. Aún utilizando las propias palabras miopes de Javier Gerardo Milei, que es mentira que todo esto es por el riesgo Cuca. ¿Por qué digo esto? Acá el riesgo más importante es el riesgo Javier Gerardo Milei. Es el riesgo su mediocre plan económico. ¿Por qué? Porque la credibilidad no la mide, el riesgo país. La mide la inversión. Entonces, cuando vos mirás que Javier Gerardo Milei es el único de los últimos 6 presidentes que tiene saldo de inversión extranjera directa negativa en 590 millones de dólares, cuando ves que Javier Gerardo Milei tiene los menores niveles de inversión bruta interna PBI de los últimos 6 presidentes, acumulando solamente 13.5% del PBI en inversión, y que el 2026 arrancó con tendencia bajista en relación al 2025 y que el 2025 tuvo tendencia bajista con relación al 2024, quiere decir que no le creen ni a él ni a su plan económico. Y si esto es así, y él dice que en unas elecciones de medio término hubo riesgo Cuca, en unas elecciones presidenciales del 2027, donde él ha perdido reputación y credibilidad y no la puede recuperar, el riesgo Cuca del 2027 va a ser más grande que el 2025. Entonces, que busque 2 o 3 Scott Bessent, no 1, porque va a necesitar 3 o 2 Scott Bessent, ¿se entiende? Se entiende perfecto, sí, claro. ¿Y qué pasa con la actividad económica? ¿Qué hay que esperar? Vos sos consultor de muchas pymes, de empresas, de gente de la economía real. ¿Qué hay que esperar en materia de economía real, ¿no? ¿Va a seguir, habiendo cierres de empresas, despidos? ¿Cómo está la economía? ¿Puede haber una reactivación? Pues, ¿tiene algún elemento en el horizonte Milei como para poder asegurar mayor consumo y por lo tanto una reactivación económica y una inversión? ¿Una mayor inversión? El tipo de cambio tiene fundamentos microeconómicos. Si existe un tipo de cambio que hace que la mayoría de los agentes económicos no puedan comerciar, no puedan vender, entonces no puedan producir y en consecuencia no tiene sentido emplear, generar empleo, tener trabajadores, ese tipo de cambio tarde o temprano va a ser corregido. ¿Ok? Porque es al revés de lo que dice Javier Gerardo Milei. La microeconomía no se ordena sola por arte de magia. Simplemente necesita que él no la mate con su programa macroeconómico y necesita que él no elija caprichosamente a dedo quién no y quién sí. Fíjate el RIGI, fíjate el super RIGI. Primero, en términos de ética liberal, es socialismo atroz, porque está eligiendo, poniendo en desigualdad frente a la ley, favoreciendo unos pocos sectores en detrimento a todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más le bajes las alícuotas impositivas, que yo estoy a favor que se la bajen a todos en igualdad frente a la ley. Ahora, cuando vos le bajás las alícuotas impositivas a unos pocos para ver si invierten, que no lo hacen, la contracara de eso es que estás haciendo eso porque tu plan económico está ahogando y matando a todos los demás. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir para redondear? Mientras siga esta política cambiaria artificial para ver si puede seguir bajando la inflación, el nivel de actividad no va a levantar cabeza y vamos a seguir viendo empresas que cierran, quiebran y aumento del desempleo y peores salarios. Y eso lleva a peor consumo. La víbora
la víbora conservadora, derecha rancia, se come su propia cola, la recaudación no mejora, en la película, más allá de que algún mes puede resultar algo diferente, y el ajuste fiscal tiene que seguir, y cae sobre los más débiles. Claro, bajó 4% en abril la recaudación. Es por eso que Milei sigue teniendo una deuda flotante creciente, es decir, un pagadiós no le paga a los proveedores, o sea, gastos que ya están aprobados no son pagados, esto corta la cadena de pagos y al mismo tiempo tiene que hacer más y más ajuste. Por ejemplo, el ajuste de 2 billones y medio que hizo el lunes tiene que ver con eso, ¿no? Claro, pero vos fíjate qué interesante. El único impuesto que subieron 2 impuestos en términos reales solamente. Muy poquito débitos y créditos bancarios, que está ligado al carry trade, que sigue y está manteniendo todo esto, y subió mucho el impuesto a los combustibles, porque Javier Gerardo Milei metió un impuestazo a todo el sector privado, Claro. impuestazo que está oculto debajo del aumento de tarifas de luz, de gas, de agua, Claro. y en combustibles. Ahora, esos combustibles tienen, ese impuesto lo tiene que tiene asignación específica, o sea, lo tiene que, legalmente lo debería gastar sí o sí en ciertas cosas, todas ligadas a al mantenimiento de las rutas, Claro. y después pasárselo a las provincias. Y se lo queda. O sea, nos aumenta la presión tributaria, nos saca más impuestos Javier Gerardo Milei, no les da el uso que la ley dice que tienen que tener y se los apropia entonces ilegalmente él para dibujar un superávit fiscal que es mentiroso. O sea, es una suerte de Cristóbal López. Para poner una Exactamente. metáfora. Pero además es una suerte de hood robbing, ¿no? Porque le quita a los pobres para darle a los ricos. Es decir, el RIGI, vos bien decís, es una facilidad impositiva para unos pocos y así todo no están viniendo inversiones. Pero además tenés exenciones tributarias, por ejemplo, en la minería, 600.000 millones de pesos al año, previsto para 2026, en la economía del conocimiento, 490.000 millones de pesos previstos para el 2026, Tierra del Fuego, 1.800.000 millones de pesos para todos 2026, y bueno, y tenés rebajas impositivas como bienes personales que generó una caída de la recaudación de 2,8 billones. Entonces, las exenciones y las rebajas impositivas son para los grandes, pero para los pequeños, medianos, la pyme, la gente que tiene que consumir, no. ¿Estás de acuerdo con eso? Acá, Mariano, yo estoy a favor de toda baja impositiva que sea en igualdad de condiciones para todos en frente de la ley. Y acá emerge Eso la digo. tercera mentira. Claro, acá emerge la tercera mentira de Javier Gerardo Milei. Milei gobierna, o debería gobernar, me corrijo, porque fue votado para bajarle impuestos a toda la economía, a las micropymes, a las pymes, que son el 70% del entramado productivo de Argentina en materia de generación de valor económico y en materia de generar empleo. Y en lugar de bajarle los impuestos, que es lo que debería haber hecho a las pymes y a las micropymes, el gobierno nacional, Javier Gerardo Milei, porque él es el padre intelectual de todo este monstruo, en lo cambiario, en lo monetario y en lo fiscal, Bausili y Toto Caputo son 2 muñequitos, ¿ok? Sí. Lo único que hizo es aumentarle la presión fiscal efectiva a las pymes y a las micropymes cuando la medimos correctamente. Impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, Claro. más multas, porque yo le expliqué, no lo quiso escuchar, está grabado en los medios antes de que asumiera. El ajuste fiscal de Javier Milei, como está mal pensado y mal hecho, iba, por su culpa, redundar en aumento de presiones fiscales en las provincias y en los municipios, vía suba de tasas, vía revalúos, vía más multas. Y la gente, por culpa del Poder Ejecutivo Nacional, lo sufre hasta cuando sale
por la ciudad en los caminos, que los intendentes ponen hasta más multas de fotomulta porque no recibe la plata que el gobierno nacional se pide ilegalmente. ¿Se comprende? Sí, Esto, sí. para Pero indicar está que bien en lo que fondo- digo, está bien lo que digo de que esa presión tributaria que está sobre los sectores medios, medianos y pymes, en realidad es una descompresión tributaria en los sectores más poderosos, por ejemplo, impuestos internos a autos de lujo, embarcaciones, se ahorra, o mejor dicho, no se ahorra, deja de recaudar 880.000 millones de pesos con esa medida A ver, nomás. te lo contesto contundentemente. Sí. ¿Por qué pensás que la imagen positiva de Miriam Bregman es la más alta entre los políticos autóctonos? Porque Javier Gerardo Milei está legitimando más que nunca en la historia el discurso político de la izquierda más extrema. Claro. ¿Por qué? Porque Miriam Bregman va a poder decir que, y con total argumento, va desde su lado, Sí. obviamente, va a poder decir que nunca hubo un gobierno que gobernó más para los pocos que tienen mucho, en detrimento de los muchos que tienen pocos, que el gobierno de Javier Gerardo Milei. Escúchame, si vos le bajás el auto, los impuestos al Porsche, los impuestos a las lanchas y yates, los impuestos a comprar jets privados, para poner 3 ejemplos muy groseros para que se entienda el mensaje. Y del otro lado, perseguís monotributistas y los subís automáticamente de escala, estás alimentando el discurso de la extrema. Por eso yo, antes que subiera, decía, prepárense, Javier Gerardo Milei va a hipotecar la ética y la filosofía liberal y va a hipotecar y hundir a la escuela del pensamiento económico austríaco. Y es lo que está haciendo. Bueno, eso tenemos que cerrar, pero está interesantísima esta charla porque vamos en el mismo sentido y vamos descubriendo cosas, ¿no? Eso que vos decís de que Milei está alimentando el discurso de la izquierda es lo que puede provocar el regreso de los Cuca y es el principal argumento de Milei para decir sigan con nosotros pues si no vienen los Cuca, pero el culpable de que puedan venir los Cuca o que hayan resucitado Cristina, Kicillof, Massa, etcétera, es de Milei, ¿o no? A ver, no hay mejor aliado de Axel Kicillof que el plan económico y los resultados del plan económico de Javier Gerardo Milei. Claro, si vuelven los K es por culpa de él. No, digámoslo. Si vuelven los K es por culpa de él. Mirá lo que te voy a decir. Javier Gerardo Milei es el mejor propagandista de la candidatura presidencial de Axel Kicillof. Y muy bueno. El otro día, es así, es totalmente así. El otro día, Axel Kicillof dijo: voy a hacer keynesianismo, lo dijo al lado mío, porque yo presenté el libro, con él. Yo hablé todo de la escuela austríaca, él estaba a mi lado. Él dijo: voy a hacer keynesianismo extremo si llego a la presidencia. Y si hace keynesianismo extremo, va a ser un nuevo fracaso, porque el keynesianismo extremo va a hundir todavía más a la economía en el mediano y largo plazo después de ser aplicado. Entonces Argentina va a seguir encerrada por culpa de Javier Gerardo Milei, que está haciendo todo mal. Él está devolviendo a la Argentina al keynesianismo extremo. Qué paradoja, ¿no? Él tanto que odia a Keynes lo va a resucitar. Inventando las políticas keynesianas a futuro. Exactamente. O sea, va a resucitar a Keynes y va a resucitar a Maquiavelo, a los cuales ya decretó por muertos. Nunca el equilibrio, Diego, nunca un equilibrio en la Argentina. O tenemos populismo de izquierda, keynesianismo extremo, o tenemos anarcocapitalismo extremo. Nunca hay una economía social de mercado, una economía de mercado sana, humanista, que pueda generar productividad, producción, empleo, consumo. Es realmente patético lo que pasa en el país. Te dejo para que cierres un minutito porque ya nos tenemos que ir. Pedirle equilibrio a Javier Gerardo Milei es como pedirle a una persona que sufre de enanismo que gane el campeonato de volcadas de la NBA. Está muy bien.
Te agradezco mucho, Diego. Gran abrazo y brillante. Gracias por esto. Abrazo, hasta luego, chao. Hasta luego. 9 y 8 minutos. Nos pasamos un poco del informativo. Pedimos disculpas a las noticias de Ecomedios. Estaba muy interesante la charla con Diego Giacomini, economista, consultor, hombre que asesora a empresas pymes, pero además es liberal austríaco en serio, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a las noticias con Matías Urtac y seguimos hasta las 10 en unas cuantas verdades en Ecomedios. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura 9 grados 5 décimas. El Senado sancionó la prórroga del programa de entrega de armas. Desde el Congreso nos informa Alberto Lampugano. Es ley un proyecto sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. En la noche de ayer, alrededor de las 22 horas, se estableció un mecanismo en la Cámara de Senadores para presentarse ante el ANMAT por un plazo de 360 días. Asimismo, el programa para la devolución voluntaria se extiende hasta fines del año 2027. Para Ecomedios AM 1220, informó Alberto Lampugano. Recordemos que la norma también introduce cambios para agilizar los trámites para la regularización de la tenencia que podrá hacerse de manera virtual. Internacionales, Donald Trump aseguró que alcanzó acuerdos comerciales fantásticos con China y que Irán no puede tener nunca armas nucleares. El presidente estadounidense destacó avances comerciales y consensos estratégicos tras reunirse con Xi Jinping en Beijing. El gobierno puso a disposición de Estados Unidos la lista de argentinos con derecho de admisión en estadios. Así lo informó a través del boletín oficial, donde indicó que los datos brindados deben ser utilizados solo a fin de la planificación de la seguridad en el Mundial. 9 de la mañana, 11 minutos en la Argentina. Cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura 9 grados 5 décimas. La sensación térmica 8 grados 6 décimas. Humedad 87%. Información pasa por Econoticias. Ecomedios.com. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @Ecomedios1220. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
Muy bien, son las 9 y 14 minutos, la temperatura sigue en 9 grados 5 décimas. En septiembre la tarifa de los trenes alcanzará los 530 pesos, sube de 18%. En los trenes el boleto mínimo de colectivo pasará de 700 a 714 pesos. El lunes aumentan los trenes un 18%. Esto también seguramente va a impactar en la inflación de mayo, ¿no? La que se va a conocer en junio, exactamente. Bueno, ayer habló para todos los gustos Javier Milei, se dio todos los gustos, habló en Neura, en un programa de uno de los esbirros de Milei, que, a los que Milei considera que son los periodistas del 5% que no son corruptos, ¿no? Él ya no va a programas prácticamente de periodistas, ni siquiera los periodistas amigos, ¿no? Ahora me pregunto por qué está tan enardecido con los periodistas. Seguramente debe estar enardecido porque pensó que por ser amigo de 3, 4, 5 periodistas, él no iba a tener problemas con Adorni, ni con el enriquecimiento ilícito, ni nada, porque se suponía que iba a ser amigo de los periodistas. Cuando ve que el periodismo se le vuelca, porque obviamente los periodistas, aunque seas amigo, algún día se te vuelcan, sobre todo si haces las cosas mal, porque el periodismo no trabaja en el vacío un periodista, ¿no? Es decir, el periodista trabaja con su audiencia. Si la audiencia te empieza a putear porque vos no decís algunas cosas, entonces enseguida tenés que remontar, recuperar ese faltante, ¿no? Entonces, por suerte a nosotros no nos pasa, porque nosotros venimos diciendo desde junio del 2023 que Milei es un farsante, que Milei traicionaba a su electorado. Desde antes de las elecciones lo venimos diciendo. Venimos diciendo, señores, Milei es un producto de masa. Si vos sos un producto de masa, después tenés a masistas como Sebastián Pareja adentro del gobierno. Sebastián Pareja viene del menemismo, viene del masismo, Entonces ahí tenés el pacto. Ahí tenés el pacto. ¿Por qué no se habla de Massa? ¿Por qué Milei nunca critica a Massa? ¿Por qué no critica a Cristina Kirchner? Habla del efecto Cuca, habla del kirchnerismo en general, pero ¿por qué no se mete con los verdaderos negocios que hubo en el kirchnerismo? ¿Por qué el gobierno nunca levantó un expediente del kirchnerismo? Como hizo sí Javier Iguazel dentro del gobierno de Macri. Javier Iguazel puntualmente en la Dirección de Vialidad recogió todos los expedientes y los llevó al juez y ahí nació o cobró impulso la causa Vialidad. La causa Vialidad que terminó con Cristina presa. Ya había sido denunciada por la coalición cívica, por Carrió, por Oliveto, etcétera. Pero la causa toma verdadero impulso cuando Iguazel va con todas las carpetas y todos los documentos. Y acá dice, acá están todas las obras que se hicieron, que no se hicieron, los sobreprecios y todo. Bueno, no ocurrió nada de eso con Javier Milei, ¿no? El gobierno de Milei nunca levantó un papel el gobierno de Cristina Kirchner. Es más, cuando Osvaldo Giordano era el primer titular del ANSES, hizo una denuncia sobre los seguros que cobraba el gobierno de Alberto Fernández, enseguida fue eliminado, lo sacaron del cargo. Bueno, ayer Milei habló y dijo que hoy la calidad de la Argentina mejoró porque gracias a Trump ya no entran los espías cubanos. Escúchalo. Bueno, pero eso no es un tema menor para la Argentina. No es un tema menor. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos. Sí. Incomprobable. A ver, ¿entraron espías cubanos a la Argentina? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están los expedientes? ¿Dónde están las causas judiciales que hizo el gobierno? Otra de las, de las cosas que podría haber removido Javier Milei si es que él sabe que hubo espías cubanos que entraron gracias a Cristina Kirchner, debería tener la información. A lo mejor la información está en la CIDE, pero ¿qué pasa? ¿No hay denuncias sobre eso? ¿No hay denuncias? Pregunto, ¿no? Lo dice en un medio, Neura, para enamorar a sus jóvenes ineptos, que no entienden nada, por los chiquitos que votan a Milei, la verdad es que están en pelotas de la vida. Son todos chicos que viven de su mamá y papá y siguen votando al energúmeno.
Pero no puede demostrar Milei las cosas que dice. Ojalá que pudiera demostrar que hubo espías cubanos, pero la verdad es que no está ocurriendo. Bueno, vamos a hablar un poco de campo, de agricultura, del agro, tema soja, caída de precios internacionales por acuerdo entre Estados Unidos y China, trigo, menor expectativa de siembra por aumentos de costos internos. De todo eso nos va a hablar Gabriel Quaisel, es redactor de noticiasagropecuarias.com. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Muy bien. Andamos. Bueno, así que hay una expectativa de siembra menor, digamos, una menor expectativa, que quiero decir. Sí, eso es en cuanto al trigo. Se está desarrollando en Mar del Plata la jornada a todo trigo. Ajá. Y sí, hay un poco de descontento, digamos, o de pesimismo respecto de... ¿Te acordás que venimos de una cosecha súper de trigo? Y bueno, este año con el problema de la guerra y del aumento del valor de los fertilizantes, especialmente la urea, que es el fertilizante nitrogenado que es muy necesario para el trigo, bueno, hay menor expectativa. Aunque acá en el mercado interno las empresas dicen que están abastecidas, como al menos para lo que es la siembra de fina o los cultivos de invierno que empiezan ahora en mayo, estarían abastecidos respecto de una provisión para la siembra, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, el problema podría estar un poco más adelante si es que sigue el problema en el estrecho de Hormuz, porque desde ahí, desde las zonas petroleras, es de donde se fabrica mayormente la urea y no está llegando por los bloqueos que están ocurriendo ahora. Claro. Pero claro, bueno, claro. Sí, ¿querías acotarme algo? No, estoy escuchando atentamente. Bien. Perfecto. Ok. Esto en cuanto al trigo. Y... Eso en cuanto al trigo, sí. Ujú. Y la soja tiene que ver con lo que dijo Matías en el informativo, entre los amplios acuerdos que tuvieron Trump y Xi Jinping en la visita, esta larga visita que hizo Trump a China. Hubo un acuerdo respecto de la soja, pero que no cayó bien en el mercado. ¿Por qué? Porque se esperaba que se anunciara una compra mayor de China, pero China se mantuvo en una demanda que es menor respecto de la soja que le puede proveer Estados Unidos, y entonces ayer el mercado de Chicago marcó una fuerte caída para la soja de 14%, que es mucho, digamos, cotizando entre 431 dólares y 439 terminó el mercado, que si bien no repercutió en el mercado argentino, donde la soja se mantuvo, aunque con pocas ventas, pero el valor se mantuvo acá en 360.000 pesos la tonelada. Pero bueno, se espera para la soja un panorama medio incierto, porque además se espera una buena cosecha de Argentina y también de Brasil, con lo cual van a abundar porotos, y si no va a haber un gran comprador que es China, bueno, la perspectiva de precios no sería muy buena para lo que viene. Y eso, bueno, si querés te completo un poco. ¿Por qué no sería con muy los buena? cuatro... Entonces, la perspectiva del precio de soja, ¿me estás hablando? De precio. Claro. Sí, aunque también se dice que hay unos buenos fundamentos que tienen que ver con otras cuestiones, como el precio firme que sigue manteniendo la harina de soja. La harina de soja es para alimento animal. La demanda asociada a los biocombustibles también sigue firme. Ajá. Y bueno, la posibilidad de que no se espera un buen clima en Estados Unidos, con lo cual su producción va a ser baja, y eso podría subir el precio de la soja en el mercado mundial. Ajá, excelente. Así que bueno, la perspectiva, así como te digo una cosa, te digo la otra, Bien. podría decir, ¿no? Excelente. Pero bueno, y si querés te completo un poco el panorama de los 4 granos argentinos, Dale. recordando que finalizó la cosecha de girasol con récords de todo tipo, de siembra, de rendimientos
y de cosecha, que fue de 6.600.000 toneladas, que es la cosecha más grande desde que al menos la Bolsa de Cereales hace estas mediciones de relevamiento de cultivos y de proyecciones de cosecha, que los hace más o menos desde el 2000, así que fue la mejor cosecha en 20 años. Y respecto del maíz, ahora la siembra se frenó un poco porque los productores están tratando de terminar con la cosecha de soja, pero igualmente viene bien la cosecha con buenos rindes y se confirma una expectativa de 61 millones de toneladas, que sería un poco más de lo que fue el año pasado. Excelente, Gabriel. Así que esos son... Completísimo, Bueno, buen fin muy de bien. semana y te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente. Adiós. Gabriel Quaisel pasaba por unas cuantas verdades, editor de noticiasagropecuarias.com en nuestro momento del campo. Pausita y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. En Experta Seguros combinamos protección, innovación y tecnología para ofrecerte coberturas a tu medida. Cuida tu casa, tu auto, tu comercio, tu familia, tus empleados o tu campo. Conoce más en experta.com.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, el respaldo y confianza que buscas. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción de registro 0880. www.argentina.gov.ar/SSN. 0800-666-8400. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El sábado 6 de junio, asesórate con un escribano y protege tu vivienda sin costo. Te esperamos en Uspallata 3160 de 10 a 13 en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Parque Patricios. Más info en cuidalotuyo.org o en Instagram @Colegio Escribanos Cava. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 160 años al servicio de la comunidad.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 30 minutos, el día sigue soleado, va a seguir soleado todo el viernes. Se espera mañana un sábado nublado en la ciudad de Buenos Aires, con alguna llovizna en algún momento del mediodía, pero hoy está despejado, día espléndido en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 11 grados 2, fresca la mañana, pero totalmente tolerable. Ayer Milei hizo un raid mediático, en realidad un raid streamero, porque se paseó por los streamings oficialistas, ¿no? Por Carajo y por Neura. Así que vamos a repasar algunas de las cosas que dijo, porque también dijo Javier Milei que, que si el diputado Manuel Quintar tiene dinero para comprarse un Tesla, él no tiene por qué decir nada. Y está bien que vaya a la Cámara de Diputados con el Tesla, con el auto Tesla de lujo, de super lujo que tiene Manuel Quintar y que lo mostró. Claro, en este momento no está bueno mostrar esos autos porque se está discutiendo el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, de Francisco Adorni. Está en tela de juicio la transparencia del gobierno. Manuel Quintar es diputado por Jujuy. Entonces, a lo mejor no todo el mundo tiene la información de que Manuel Quintar es un importante empresario de la salud de Jujuy y que la hizo con ese trabajo, ¿no? También otros negocios, no sabemos cuáles, pero bueno, Manuel Quintar se compró un Tesla de $250.000, $300.000, eso generó un revuelo dentro de La Libertad Avanza y le preguntaron por el Tesla en una de las entrevistas que dio ayer. Y fíjense lo que decía Javier Milei. A ver, yo te digo, lo que voy es lo siguiente. Si el tipo se ganó honestamente el dinero, se lo gasta en lo que se le canta el culo, qué sé yo, a mí qué me importa. Ahora, pero es interesante esto porque yo les voy a contar algo. Yo probé un Tesla. Sí, yo cuando fui, yo me subí al Tesla, es espectacular, y iba con alguien, de la fábrica, y me decía, no, acelérelo, y yo no quería acelerarlo, porque no sé qué. Y mi hermano dijo, ¿yo lo puedo manejar? ¿Qué dijo? Sí, obvio. Bueno, mi hermana sí lo sé, pero me encantó el bicho ese, me encantó. Cuando terminé, me bajé, le dije a Elon si me regalaba uno pero no me dio pelota. Bueno, ahí Milei, defiende a Manuel Quintar, dice que yo si tengo plata hago lo que se me canta a él, bueno, con su lenguaje, eso es típico, vulgar, absolutamente ordinario, ¿no? Un presidente que no da la talla de ser presidente, que en alguna medida a mí me da vergüenza cada vez que escucho este presidente con este lenguaje, que 2x3 dice una palabrota. ¿Será que a los jóvenes les gusta y por eso lo hace? Habrán hecho un focus group, ¿no? Pero después revela que le manqueó un Tesla a Elon Musk. Y eso ya entra en el delito de dádivas. Es decir, un presidente no puede ir a un empresario, aunque sea amigo, a manguearle un auto. Es el presidente de la nación, no le puede pedir que le regalen un auto Tesla que vale $300.000. ¿Qué quiere a cambio del auto? ¿Qué es lo que le está dando Milei a cambio del auto a Elon Musk, ¿no? ¿Le está dando algo? ¿Le está dando negocios en la Argentina? Eso es dádiva. Eso puede ser tráfico de influencia, puede ser soborno. No se da cuenta ni siquiera de lo más de lo más básico en lo que dice, pero después siguió hablando del tema y vamos a escuchar un segundo video en donde sigue hablando del tema Tesla y la explicación de por qué le mangueó el Tesla a Elon Musk. Me encantó.
Cuando terminé, me bajé, le dije a Elon si me regalaba uno pero no me dio pelota. O sea, yo le dije, me regalás uno a la Argentina, ¿no? Para que me puedan mover en un bicho de eso. ¿Sabe qué? Lo pintamos de negro ese y andamos por eso. ¿Sabe qué? Sería un flash. Sería un flash total. Pero nada, o sea, yo le pedí que lo regale a la Argentina, no lo convencí. Claro. Pero, ¿entendés? Entonces digo, ¿qué voy a criticarlo? Digo, ojalá me pudiera comprar eso yo. O sea, no tengo con qué. Es más, pedí que se lo regalen al país para poder usarlo mientras que... Realmente da pena escuchar a un presidente que diga estas estupideces, estas pavadas, y que los nenes que están con él, estos gorditos lechosos que lo entrevistan y que se ríen de cada una de sus pavadas, le hagan estas entrevistas, ¿no? La verdad que me da pena, porque le pide un Tesla para el país, para usarlo él. Dice, se lo pido para el país, pero también para usarlo yo. Dice, y ¿sabés lo que haríamos con el Tesla? Lo pintamos de negro. ¿Qué es eso? ¿En dónde está? ¿En qué cabeza cabe? Yo me pregunto, la verdad es que no sé qué tiene el presidente en donde dice estupideces a borbotones, a repetición. Es como una máquina de decir estupideces digamos, a repetición, ¿no? Así sin solución de continuidad. También Milei dijo que toda la debacle económica fue porque él no quería, fíjense lo que dice, ¿no? No quería masturbarse con un modelo. Escuchen lo que dice. Uno puedes agarrar y decir, me voy sin seguro. Y, ¿me entendés? O sea, y vos tenés responsabilidad por 48 millones de personas. Vos sos pelotudo, te haces. Digo, perdón los términos, pero... Se entiende. Digo, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos no te puedes olvidar que hay gente atrás. Porque vos te equivocás y la gente se caga de hambre. Claro. A vos no te va a pasar porque vivís una vida en una burbuja. Pero a los otros sí le va a pasar. Y vos laburás para esa gente. Entonces no es, a ver, cómo me masturbo mejor con un modelo. Tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre. Sí. Yo soy inversor y te digo la verdad, tengo que poner un mango en la Argentina, no lo pongo. Veo a este cachivache haciendo declaraciones en donde habla con malas palabras, de 3 palabras dice 2 puteadas, y que encima habla y dice que no me puedo masturbar con un modelo, cuando en realidad nos empomó a todos, ¿no? Por no decir una palabra más soez, más vulgar, como la que podría decir Javier Milei. Y además dice, yo tengo responsabilidad y atrás de las medidas que yo tomo hay gente. Pero nos está cargando. Justamente porque hay gente es porque se le acumularon, se le juntaron 500, 600 mil personas en todo el país para explicarle que la educación estaba mal, que la educación se cae a pedazos, que los docentes se están yendo de las universidades porque no ganan bien, porque no les aumentan el sueldo, porque él le reduce impuestos a los bienes personales por alrededor de 2.800.000 millones de pesos. Escúchame bien, 2,8 billones de pesos. Le redujo de bienes personales a los que más bienes personales tienen y no le da 1.900.000 millones de pesos a todos los docentes. Benefició a, no sé, ¿cuántos serán? 4.000, 5.000, 10.000 tipos ricos, pero perjudicó a miles y miles y miles de docentes, de alumnos que están pidiendo por una mejor educación. Él le sigue eximiendo impuestos a las ganancias a Tierra del Fuego por 1,7 billones de pesos en el 2006. Él le sigue eximiendo de impuestos a la economía del conocimiento, o sea, a Marca Galperina, a Mercado Libre, a Globant por 490.000 millones. Le sigue eximiendo impuestos a la minería por alrededor de 598.000 millones de pesos. Y se dice, sin ponerse equivocado, que él eligió este modelo para no perjudicar a la gente que tiene atrás. A los que no está perjudicando, a los que está beneficiando, es a los más ricos.
A ver, yo nunca fui de izquierda, pero esto hay que decirlo de una vez por todas, hay que gritarlo a los cuatro vientos, le está dando guita, le está dando mucha plata, impuestos internos, rebaja de impuestos internos por 880.000 millones de pesos a los que fabrican Porsche y los que fabrican yachts y embarcaciones de lujo y a los que fabrican jets privados. ¿De qué estamos hablando? Beneficia con impuestos a los más grandes para perjudicar a los más chicos, que los más chicos tienen que pagar ingresos brutos cada vez más, tienen que bancarse la motosierra de Milei con las provincias. Entonces, claro, sos productor de una provincia y la provincia te mata impuestos y la nación te mata impuestos y el municipio te mata tasas porque nadie recibe plata, porque se cae la recaudación como un piano. Es loco, está completamente demente lo que dice. Dice que él usa un modelo para no perjudicar a la gente que está detrás de sus medidas económicas. Está perjudicando a millones de personas. Hay 300.000, no, perdón, ya pasó esa cifra. Ya se habla de 500.000 empleados en blanco que han perdido su trabajo. Más de 25.000 pymes que han tenido que cerrar, cierran todos los días. Pymes, comercios y demás. Y él tiene la cara tan dura como para decirnos que sus medidas obedecen a que hay gente atrás. Si es justamente eso lo que está matando a la gente. Realmente es verdaderamente patético, patológico lo que hace Javier Milei. También, en otro segmento de su paso por Neura, Milei mostró que perdieron los salarios del sector público y dice que él es la principal víctima. Escúchalo. Bueno, vos decías, salarios. Claro, si yo tomo el sector privado registrado, está como empatado, claro, va a ir para arriba. Digo, ¿quién pagó el ajuste? La casta. Los públicos. Sí, el tipo que peor le va en términos de salario en la Argentina, ¿quién es? El público. Soy yo. Claro. Te ajusté cero. Y, digamos, y lo otro es los no registrados. Bueno, por algo... Fíjate, ¿no? Dice que los que más pagaron la motosierra es la casta porque la pagó el sector público, ¿no? Para Milei la casta son los docentes, que es sector público, los militares, los médicos, los policías, que están levantados en todas las provincias por aumentos salariales, los jubilados, porque sector público, cuando él habla de que bajó el gasto en el sector público, habla también de que bajó el gasto de los jubilados. Con lo cual, él le dice casta a los jubilados. Es un loco. Está completamente demente. Y encima se pone él como ejemplo de sector público y de casta, diciendo, yo me aumenté cero. ¿Pero de qué me estás hablando, Milei? Vos te aumentaste cero el sueldo de 4 millones de pesos, ponele 4, 4,5, 5, no sé, millones de pesos. Todo el mundo sabe ya a esta altura que en el gobierno hay sobresueldos. Ya hasta lo admitió el propio gobierno. Ya no hay más que hablar. El gobierno no pudo contestar una pregunta la semana pasada del periodista Ariel Rodríguez de Cadena 3, cuando le preguntó en una conferencia de prensa, ¿el gobierno paga sobresueldos? Y Adorni dijo, bueno, esa pregunta no se puede contestar porque hoy vinimos a una conferencia de prensa para hablar de otras cosas y no para hablar de esos temas. No comprendieron el sentido de esta conferencia de prensa. Entonces, de los sobresueldos habló 4 minutos diciendo que no iba a contestar la pregunta. ¿Y por qué no iba a contestar la pregunta de los sobresueldos? Cuando en realidad lo que correspondía era decir, no cobramos sobresueldos. Pero eso no lo dijo. Como no podía decir no, dijo esta otra pavada. Entonces, cuando un gobierno se pone a decir pavadas es porque no puede esconder la verdad. O porque no puede decir la verdad, ¿no? ¿Y la verdad cuál era? Sí, cobran sobresueldos. Nadie puede vivir siendo funcionario público con 3 millones un ministro o con 4 millones un presidente. No está acorde con los sueldos de los sectores públicos de cualquier país del mundo. O sea, es una mentira. Entonces cobra sobresueldos, cobra guita en negro. A ver, no está demostrado, pero es una sospecha generalizada. Es una convicción. Esto, digamos, además el gobierno no pudo desmentirlo. Si lo hubiera podido desmentir, hubieran dicho, no cobramos sobresueldos, pero no lo pudieron desmentir. Entonces, que él se ponga como ejemplo, y además cobrar sobresueldos sería lo menos grave. Tenemos la sospecha del caso Libra.
Tenemos la sospecha del caso Andis, tenemos la sospecha de enriquecimiento ilícito, de que por la billetera de Manuel Adorni pasaron miles y miles de dólares, billeteras virtuales de criptomonedas. Y no podemos pensar que si esto lo hizo Manuel Adorni, no lo haya hecho Karina o Javier Milei. No se puede pensar. Sería muy ingenuo pensarlo, ¿no? Entonces, él habla de un sueldo de 4 millones, de que él fue el principal perjudicado y que la casta, el sector público, es el principal perjudicado. Él piensa que el sector público, y que todo el mundo va a creerle que el sector público son todos chorros, son docentes, son médicos, son empleados públicos que a veces hacen su trabajo, que son técnicos, que están de carrera, están hace 40 años, que bueno, que tal vez los gobiernos políticos no le llevan el apunte, pero que están ahí y que trabajan. Entonces, ese es el sector de la casta. Está bien, si hay ñoquis, hay que barrerlos, obviamente. Y si hay trabajadores del sector público que no cumplen bien su trabajo, también hay que barrerlos y no aumentarles el sueldo. Pero no se puede decir que los docentes, los médicos de los hospitales, el Garraham, las universidades, todo eso sea la casta, si ganan menos que la línea de la pobreza. Entonces, es un verdadero perverso. Esta es la palabra, es cruel, es perverso. Miente en todo, hasta en lo más evidente. Y eso, digamos, es un rasgo de Milei que no podemos permitir. No podemos permitir más que nos siga mintiendo en la cara, porque verdaderamente perjudica a los sectores populares, a la gente, perjudica a la clase media, está rompiendo la clase media. Vamos a ver un video viejo de Milei en donde pifió todos los pronósticos, dijo que este año la inflación iba a ser del 0%, y fíjense que estamos celebrando en el mes de abril un 2,6%, y él había dicho que en agosto de este año iba a ser del 0%. La política monetaria tiene un rezago, nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Me asombra la seguridad y lo carteado, tipo... Pero es lo que estás viendo. Científicamente hablando, desde la economía, sí. Que tenés que estar para asegurar eso. O sea, la inflación cerca de agosto, digamos, del año que viene, va a empezar con 0. Claro. A ver, pero... Qué imbéciles, La verdad, yo no me cabe otra palabra. Imbecilidad. Tanto Milei como el estúpido del gordo Dan, un tarado mental, un tipo que no sabe nada, que no entiende de lo que está hablando, y que lo adula a Javier Milei porque decía que iba a ser en agosto 0 la inflación. Fíjense cómo se equivocan, ¿no? Y hablan de sus pronósticos, de Neder, de no sé quién, invocan estudios de no sé dónde, y hablan con data seguridad. Pero ahora ya la gente no les cree, porque ya todo esto se desplomó. Se desplomó que la inflación vaya a ser 0, se desplomó que Adorni fuera tan transparente, se desplomó que Milei sea una persona seria. Las encuestas de imagen están dando cada vez peor, y esto preocupa a la Casa Rosada. Tal vez por eso Milei sale ayer a Neura a decir, bueno, comprendemos el dolor de la gente, porque la gente está ganando menos, etcétera, etcétera. Pero... se desplomó la credibilidad. Ya no sé si puede recuperar esta credibilidad. Bueno, todo puede pasar, pero va a necesitar, como decía hoy Diego Giacomini, varios Scott Bessent para poder rescatar esta economía que está muy paralizada, con empleo muy paralizado, con una economía real muy paralizada. Mientras tanto, nuevos criptoactivos de Manuel Adorni fueron detectados y se busca averiguar si cuentan con movimientos financieros. La Fiscalía de Gerardo Polichita halló más operaciones del jefe de gabinete en 2024 que no están en su declaración jurada de ese año. Fíjate vos, ¿no? Hay más plata de criptoactivos
y esto lo detectó la Dirección General de Asesoramiento Económico Financiero en las investigaciones DAFI, dependiente de la Procuración General de la Nación. Avanza en la realización de un informe para determinar si hay inconsistencias entre los ingresos y egresos en el patrimonio del jefe de gabinete. Los últimos hallazgos en la causa motivaron nuevas medidas de prueba. Vamos a ver si hay números, si lo dice la nota de Clarín, pero avanza muy, muy fuertemente la causa de los criptoactivos. A ver, la nota dice que entre viajes al exterior, hotelería, fondos aplicados, la adquisición de inmuebles, junto a las refacciones y el alquiler de la casa en Indio Qua, la cifra supera $370.000 en menos de un año. La primera observación que los investigadores realizan al respecto es que esas divisas no cuentan al momento con el respaldo documental necesario. Sin embargo, desde el entorno del jefe de gabinete dijeron que los números están en orden y que cuando sea el momento se prestará la declaración jurada. Bueno, ahora se le está pidiendo Polichita la declaración jurada, y si no la manda, la declaración jurada, atención, porque si no la manda va a ser llamado a indagatoria. Esto en lo que hace a la causa de Manuel Adorni. Bueno, canasta básica. Una familia necesitó más de 1.469.768 pesos para no ser pobre en abril. Esta es la nueva canasta básica. O sea, una familia tiene que tener un ingreso para no ser pobre de 1.469.000 pesos. Me imagino que hay muchas, lamentablemente, familias que están en ese umbral, ¿no? Para no ser indigente, un adulto necesitó un total de 475.653 pesos. Esto es lo que calcula el INDEC. Así que nuevos números que son o que surgen del nuevo índice IPC. Vamos a meternos un poco en el fútbol, porque el fútbol también tiene sus conflictos y a veces parecen como los de la política, ¿no? Hay un revuelo bárbaro en Rosario Central, o respecto a Rosario Central, porque la ayuda a Rosario Central, dicen el diario Clarín, hizo estallar el debate sobre la manipulación que hace la AFA con los arbitrajes. Ayer lo decía Claudio Fedroski aquí en Unas Cuantas Verdades, ¿no? Todos desconfían de todos y las evidencias sobran. Los hinchas están más pendientes de las designaciones que de la formación de sus equipos. Esto está pasando en el fútbol y es verdaderamente escandaloso, ¿no? Que ya no podamos confiar, ni siquiera en el fútbol. Es decir, vamos a ver un partido de fútbol y estamos sospechando a ver qué pasa con el referee, si cobró un penal por estar comprado, o si no lo cobró por estar también comprado o por pertenecer al Chiquitapia. Hablábamos de las encuestas antes y hay una alerta en la Casa Rosada por nueva encuesta con datos durísimos para Adorni y Javier Milei. Esto es lo que le preocupa al gobierno, las encuestas y la caída en las encuestas. Por eso está tan desesperado por eliminar las PASO. No es un capricho o una necesidad económica que no está debidamente cuantificada. No es nada de eso. Es la desesperación por la caída en las encuestas. Vamos a decir algunos números, ¿no? Porque las encuestas están dando muy, pero muy, muy mal. Encuestas sobre el escándalo de Manuel Adorni es una de las encuestas. ¿Qué dice, por ejemplo? A ver, pregunta. ¿Cuánto escuchaste o leíste sobre el caso de Adorni en los últimos días? Bueno, mucho, dice el 83,4%. Algo el 13%. Nada el 0,4%. Poco el 2,7%. A ver, esta encuesta es una encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la UBA, que preguntó la situación del jefe de gabinete. Pero hay más encuestas que son bastante lapidarias. ¿Qué crees que está ocurriendo con el caso Adorni? Hay hechos de corrupción reales y graves, 66,5%. Es una operación política contra Milei, el 18,6%. Miren, ya ni siquiera el núcleo duro de Milei le cree a Milei, porque el núcleo duro del voto de Milei fue el 30%. Fíjate, 18% dice que es una operación contra Milei, una operación política
con lo cual ni siquiera el 30% de Milei le hace caso en ese tema, ¿no? Bueno, hay más números. Dice otro segmento de la encuesta, dice, ¿le crees a Adorni cuando se defiende de las acusaciones? Nada, el 65,8%, casi 66%. Mucho, el 15%, algo, el 12%. Fíjate, 27% algo o mucho le cree. También es una cifra menor al núcleo duro de Javier Milei. Es decir, ni siquiera los que votaron a Milei le están creyendo a Milei, con lo cual esto es realmente preocupante para el gobierno. ¿Crees que Adorni es inocente o es culpable? Totalmente culpable, el 62,9%, casi 63%. Totalmente inocente, 12,3%. Más inocente que culpable, el 12,1%. O sea, 24% dice que es inocente, algo o totalmente inocente. Y más culpable que inocente, dice el 10%, que se sumaría al totalmente culpable del 62%, que vale decir que el 72% creen que es por lo menos más culpable que inocente, ¿no? O del todo culpable. Bueno, es el lapidario, porque este tema entró duro en el núcleo duro del presidente. ¿Qué debería hacer Milei con Adorni, no? El 58% dice echarlo del gobierno, ¿no? Después el 17,9% dice mantenerlo y respaldarlo. El resto están en un umbral bastante confuso. ¿Qué debería hacer Adorni con esto que está pasando? El 58% dice renunciar. Y después seguir en el cargo y resistir el 16,5%. Vamos a repasar más imágenes, si tenemos ahí, Claudio, porque nos quedaron algunas imágenes ahí colgaditas que son interesantes de pasar, ¿no? Porque hubo corrió mucha agua bajo el puente, hubo muchas declaraciones de Milei. Fíjate, en un momento dado, ayer, en un streaming con Milei, estaba Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez, 8 exactamente, comparó a los sindicatos docentes con el tema del aborto, los culpó del aborto. Escuchen lo que dijo. De vuelta, digamos, no te doy el pescado, te enseño a pescar. Y te cuido el bocho. Los sindicatos docentes ahora se quejan de que se están cerrando aulas y se están cerrando jardín de infantes. ¿Y por qué? Si ellos defendieron el aborto. Claro. Bueno, por eso hay un entonces no conectan. No conectan y tampoco. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? A ver, voy a hacer un esfuerzo por darle algo de razón. Según interpreto yo que el gallego Álvarez está diciendo que los sindicatos docentes, no todos los sindicatos docentes defendieron el aborto. Esto es una mentira total. Tal vez las cúpulas, pero no todos los docentes. Yo creo que más de la mitad de los docentes, mucho más de la mitad de los docentes, no defendieron el aborto, porque hay una gran mayoría de la sociedad argentina que no quiere el aborto y que defiende las dos vidas, como las he defendido en 2018 yo, y justamente por eso Milei me ofreció un cargo en el 2021 que no acepté, obviamente, porque cuando vi cómo estaba armando el partido me asusté y dije, esto es una farsa total, ¿no? A ver, Milei... tengo un eco ahí en el retorno. Milei dice que porque los sindicatos docentes defienden el aborto, hay menos aulas y menos jardines de infantes. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Se podría interpretar que está diciendo que hay menos población infantil por el aborto. Ponele. No creo porque tendría que haber millones y millones de abortos para que haya menos población infantil por culpa del aborto. Es cierto, la gente quiere tener menos hijos, la gente económicamente está mal, tal vez hay menos hijos en las aulas, esto es cierto, pero no tiene que ver solamente con el aborto, ni mucho menos. Con lo cual es un disparate completo lo que dice el gallego Álvarez, ¿no? Bueno, vamos a repasar cómo ayer informaba Gabriel Gyesi, periodista de Feynman, sobre el futuro de la causa de Manuel Adorni. Tenemos ahí el corte número 10 que
donde decía, ¿no?, que el Polichita va a pedir una declaración jurada, una justificación del enriquecimiento o del crecimiento patrimonial. Escuchemos. Gracias, Edu. Atención con la información en el caso vinculado a Manuel Adorni y el supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Cuál va a ser el primer paso procesal que desde la Fiscalía van a dar en breve? Ahora están recibiendo testimoniales y están recibiendo todo lo que tiene que ver con información. El requerimiento de justificación de bienes. Esto es lo que de la Fiscalía le van a enviar, por supuesto va a ir por el sistema judicial Lex, notificado a su abogado. Ese va a ser el primer paso previo a la indagatoria. Es decir, no va a haber una indagatoria directo, primero va a tener la posibilidad de justificar sus bienes y a partir de ahí, si conforma o no, irá o no a una declaración indagatoria. Si no presenta eso, va al pedido de indagatoria. Sí, señor. O sea, va a tener que presentar eso. Ahí está, ¿eh? Ahora se lo pide Polichita, ya no se lo pide más Patricia Bullrich, se lo pide Gerardo Polichita, el fiscal de la causa de enriquecimiento ilícito. Así que ahora sí está en un brete Manuel Adorni porque la tiene que presentar cuanto antes. Todavía no se sabe el plazo, pero el adelanto de Gabriel Iesi es significativo porque seguramente esto va a salir como medida en estos días y esa medida va a tener un plazo. Después podrá prorrogarse o no, pero ya es una medida que avanza hacia la indagatoria de Manuel Adorni. Son las 10 de la mañana, ya esto fue Una Cuantas Verdades. Volvemos a juntarnos y a encontrarnos a las 8 de la mañana del lunes, así que pasen un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar, ya quedan con las noticias en Ecomedios, en AM 1220. Síganos por nuestro streaming, ecomedios.com, el informativo ya de Ecomedios a cargo y en la voz de Matías Urtaca. Chau. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 10 de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 11 grados 2 décimas. Caso Manuel Adorni, afirman que desde la Fiscalía pedirán requerimiento de justificación de bienes. El jefe de gabinete está siendo investigado en la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. La medida será enviada a través del sistema judicial y notificada a su defensa como paso previo a una eventual declaración indagatoria.